Nada que enseñar. Echaron de la Universidad del Comahue a un docente denunciado por discriminación. El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, en Río Negro, votó por unanimidad la exoneración de un profesor de la licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, acusado de abuso de poder y violencia sexista. De esto no se habla. Las acciones en la bolsa registraron un nuevo récord histórico de 4.268 puntos. Los papeles líderes del sector financiero y de servicios registran muy buenos resultados en los balances y las cotizaciones retrasadas apuntalan el índice Merval tras 6 ruedas consecutivas en alza. Opinión celular. El gobierno propuso un nuevo reglamento para la telefonía móvil y pide la opinión de los usuarios. La Secretaría de Comunicaciones convocó a una consulta no vinculante para crear un nuevo reglamento general de clientes de los servicios de comunicaciones móviles. El proyecto incluye nuevas obligaciones y restricciones para los aumentos. Poca salud. Médicos de los hospitales públicos porteños están de paro y movilización y solo atienden guardias mínimas. Los trabajadores de los hospitales Gutiérrez, Rivadavia, Fernández y Ameguino marcharon esta mañana en reclamo por recortes salariales, falta de nombramientos de profesionales y déficit edilicio y tecnológico. Estos fueron los titulares más importantes del día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la situación en la Bolsa de Comercio, que pareciera ser como una cosa exitosa, Sayat. Lo que muestra lo que está pasando en el mercado bursátil es que hay otras opciones de inversión. Es cierto, por ahí son más sofisticadas, por ahí no hay la suficiente educación inversora, tanto del gobierno como de los bancos y agentes de bolsa, vinculado cómo invertir en acciones y en la bolsa. Y pasa a estar todo concentrado en el dólar y el dólar blue, el dólar ilegal. Y siempre aparecen los títulos de que si sube, de cuánto sube, de si bajó 10 centavos, subió 20 centavos, esa obsesión vinculada con el dólar como el refugio del ahorro frente a lo que puede pasar la inflación o incluso ganar capital. ¿Te puedo hacer una pregunta, Alfred? Sí. ¿Qué significa que subió 4.260? No, ese es el índice, ese es el indicador del Merval, de las acciones líderes. No es que un peso se convirtió en 4.000 claro. y pico. No, ese es no, pero por ejemplo, me quedé afuera. Pero lo que va del año, por ejemplo, hay una acción, tiró algunos ejemplos, Telecom que subió el 126%, otra acción Indupa 280%, y así encontrás igual la de los bancos, las empresas de servicios públicos. Bueno, a mí me parece que ¿qué es lo relevante, además de ver esos porcentajes y decir, uy, cuánto subió y qué es lo que impacta? Es uno, un aspecto político y otro financiero, político-económico. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de este año, incluso del anterior? No hay opciones de inversión, y todo concentrado en una variable financiera que es eminentemente política y de búsqueda de incertidumbre económica, el dólar blue, el dólar ilegal. Y lo que está pasando el resto del mercado financiero es totalmente oculto, digamos, lo silencian, donde parece como que no hay otras opciones de inversión. Entonces, esto es lo que muestra. Después, cuando surge, dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién se ganó esto? Bueno, mientras algunos obsesionados con el dólar. Entonces vos agarrás y si querés compararlo, ¿qué es lo que pasó con las acciones? Y comparado con el dólar, bueno, las acciones fueron una mejor inversión. Sí. ¿Viste cuando decís mejor inversión? Siempre está incorporado que el dólar es la mejor inversión. Y bueno, la verdad es que la cuestión es un poquitito más amplia, un poquitito más compleja que los voceros tradicionales del sistema financiero que están en medios de comunicación, los propios banqueros que lo ocultan y después también una carencia informativa por parte del gobierno lleva a que cuando llega el récord, se entera la población. Sí. La cuestión es que el mercado bursátil es mucho más especulativo que otros. Tengo preguntas. Entonces, lo último, dice, bueno, cuando llega a un nivel de récord, es bueno, ya hicieron el negocio todos los otros. Esto es lo que dice. Por eso es lo del ocultar. Está claro, está claro. A ver, una persona que no tiene información de cómo funciona el mercado bursátil, ¿qué tiene que saber para poder invertir y cuánto se necesita para poder entrar en eso? No, la verdad que a nivel del capital es el mismo que vos podés tener en un plazo fijo. Digamos, vos tenés que tener a un banco. El banco... ¿Qué le decís?
quiero abrir una cuenta para invertir en el mercado bursátil por títulos públicos. Títulos públicos también fue un negocio fabuloso en lo que va del año y que rindió mucha ganancia. Bueno, quiero abrir una cuenta. ¿Viste cómo abrís una caja de ahorro, una cuenta corriente? También abrís una cuenta. ¿Cómo se llama esa cuenta? Cuenta comitente. Bueno, en esa cuenta comitente es donde se deposita lo que vos comprás, acciones y títulos públicos. ¿Vieron cuando... ¿Los puedes comprar directamente o necesitas un agente de bolsa? No, el agente de bolsa que tiene el banco. Entonces, cuando compraste obligaciones negociables de YPF, los que fueron y compraron tuvieron una cuenta comitente. Entonces, en esa cuenta comitente es donde está depositado ese título, esa obligación negociable, lo mismo que una acción y un título público. Bueno, obviamente que tenés comisiones, como te cobran, ¿viste? Cuando vos tenés una caja de ahorro y una cuenta corriente, bueno, también. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este último punto. Bueno, la verdad que no hay información. No hay información, no hay educación al inversor, ni de los bancos, que no les interesa. No les conviene a ellos. Claro, porque ¿qué pasa? Si vos tenés el plazo fijo y decís, no, quiero comprar un bono, ¿qué pasa? Ese plazo fijo deja de tener ese dinero el banco para prestar. ¿Prestar dónde? En los descubiertos de cuenta corriente, por el tema del consumo, que tiene unas tasas de interés altísimas. Entonces, cuando vos decís, no quiero tener el plazo fijo ahí, y entonces quiero sacarlo, el banco no tiene ganas. No quiere porque pierde. Entonces, ahora, ¿te puedo pedir una cosa con todo respeto? No te voy a avisar. Contanos más seguido. Contanos más seguido. Magallanes sabe. Magallanes anduvo en esa movida, no lo puedo creer. Claro, que si le quiero hacer una pregunta, estimado Alfredo lo veo Sayat, mucho en la City a Magallanes. Sí. Sé que están tomando medidas electorales como bueno, que están gobernando, ¿no? Le quiero decir una cosa. Este tema de la seguridad que trajeron los gendarmes, el tema del impuesto a las ganancias, ¿cuándo no van a dejar comprar dólares? Sí, pero ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? No lo acaba de escuchar. Y además un elemento adicional, me dio pie para decir una cosa. Lo que le quiero decir es que la suba de las acciones no comenzó después de agosto, después de las elecciones de las PASO, porque algunos sostienen que la suba de las acciones es porque, bueno, los inversores ahora están más tranquilos porque ganó la oposición. Lo quiero decir que para registrar todo este recorrido alcista es porque llevó bastantes meses previos a las PASO. Quedó clarísimo, Magallanes. Vamos a Tenemos que salir por los barrios, Sayat. Sí. Dale. Me voy a acercar un poco más. El público de Magallanes. Sí, claro, por supuesto. Vamos a cambiar de tema. Pasamos a una situación realmente dramática que se está viviendo en varias provincias de nuestro país. Quizás la más afectada es la provincia de Córdoba, donde hay varios focos de incendios. Ya se registran alrededor de 500 evacuados desde distintas localidades. Para eso estamos en comunicación telefónica con Pablo Miranda, que es periodista, editor del diario regional Caminante de allí, de Calamuchita. Pablo, muchísimas gracias por atendernos y me gustaría si nos podés contar un panorama de lo que está pasando en el día de hoy, teniendo en cuenta que las temperaturas siguen altas y también está muy fuerte el viento, dos cuestiones que atentan contra la posibilidad de apagar los fuegos, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, la situación es la que están describiendo. Lamentablemente el panorama sigue siendo crítico. Recordemos que esto comenzó el pasado viernes en la zona alta del valle de Calamuchita. Cuando digo en la zona alta, al pie del cerro Champaquí, que es el cerro más alto de las Sierras Grandes que tiene la provincia. Lamentablemente la zona estaba además con muchos pinos caídos. 1 millón era el número que se había publicado a finales del mes de noviembre, cuando fue un temporal, un tornado que azotó la región en un hecho poco común. Hacía décadas que no había una situación similar. Bueno, esto sirvió también como combustible para que la situación se tornara incontrolable, ¿no? Se había pedido en el mes de noviembre, a través de una asociación civil que es la del Foro de los Ríos, una asociación que busca el desarrollo sustentable y ambiental, que decretaran la emergencia ambiental, pero bueno, el gobierno de la provincia hizo caso omiso de esto y lamentablemente esto ha sumado a esta combustión que hoy tenemos en el valle de Calamuchita. Esto reconocido incluso por el propio jefe de la Regional 7 de aquí de Calamuchita, que nuclea todos los cuarteles, que lo ha manifestado en el día de ayer
en varios medios de comunicación, incluso en algunos canales de la capital federal también. Sí. Hay varios pueblos que han sido evacuados, como Yacanto, también Vidalpina en su totalidad, también Amancay, un poquito más al sur del valle de Calamuchita, algunos evacuados en la zona rural de Luti, que es un pueblito rural, pero tiene una pequeña concentración al pie de las Sierras Grandes también, ya buscando casi el límite con San Luis. Y lamentablemente el panorama es desolador porque por estas horas, más allá del trabajo de bomberos, de vaquianos y también vecinos que en cada uno de los pueblos se van armando de la manera que puedan para poder darle batalla al fuego, la situación sigue siendo crítica. El único dato positivo para hoy es que decir que no ha habido víctimas fatales, hay 2 personas sí que están heridas, con alguna gravedad, cuando un pino les cayó encima de un cuatri cuando ingresaban a su campo, pero el resto, por las dimensiones de este incendio, es lo único que podemos, si se quiere, celebrar a esta hora. Y la ausencia de vientos hoy, lo que permite que los hidrantes, helicópteros y bomberos puedan trabajar, porque ayer fue un día... Claro, como había mucho viento ayer, casi no pudieron operar los aviones, porque había ráfagas de 100 kilómetros y cosas por el estilo, de manera que tiraban agua, el agua caía en otros lugares que no era exactamente de donde querían los pilotos, ¿no? Con la peligrosidad de la estabilidad de los aviones, ¿no? Y bueno, y también el peligro para bomberos. Además se sumó ayer que... lo principal en algún momento fue rescatar a los 50 pibes de Cosquín que habían quedado atrapados luego de una travesía del fin de semana allí en algunos de los refugios que tienen en los distintos puestos para llegar al Cerro Chambaqui. Sí. Así que bueno, también se preservó la vida, digamos, eso fue la prioridad y estuvieron abocados a eso. A esta hora Córdoba presenta distintos focos también más allá de nuestra región, que es el departamento Calamuchita, pero lo más grave sigue estando aquí y también en la zona sur, ya donde finaliza Calamuchita y comienza el departamento Río Cuarto, claro. Que se comunica allí, ya casi no hay puntos altos de las serranías allí, así que también ha pasado para San Luis, la zona de Alpacorral. Hay un trabajo intenso donde además también está trabajando en ese sector el Plan Nacional del Manejo del Fuego junto a los bomberos cordobeses. Pablo, Mariana Carvajal te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué perspectivas hay para controlar el fuego en una extensión tan amplia como la que describís? ¿Cuál es la estrategia? No, digo, ¿qué perspectivas? ¿Qué se piensa? ¿En cuánto tiempo se piensa que puede estar bajo control el fuego? Digo, porque estás hablando de territorios muy extendidos. Sí, complicado porque hay grietas, bueno, lo que manifestaba de los pinos secos, digamos, no hay accesibilidad y demás. Dicho por los propios bomberos, ¿no? Y jefes de bomberos de distintos cuarteles, esperan que la lluvia aparezca en algún momento y pueda darlos una gran mano, porque a esta hora están descontrolados. ¿Y hay pronóstico? ¿Hay pronóstico? La Quintana, que está muy cerca de aquí, también en Villa Ciudad de América, Potrero de Garay, se ha encendido hace un par de horas otro incendio en San Clemente. Esto es una zona que estamos hablando de unos 70, 80 kilómetros, donde estamos viendo que hay distintos focos, ¿no? Entonces, también se hace difícil elegir un orden de prioridades, porque en algunos lugares, bueno, las viviendas están más cerca que en otros lugares, pero ya sabemos que en Yacanto se han perdido muchas viviendas, también en Vidalpina no hay un número específico, pero entre casillas de la gente que trabaja también en el bosque, en la industria de la madera y demás, se contabilizan más de 200 viviendas perdidas, ¿no? Así que esto nos va a dejar un pasivo social, ambiental, importante. Va a costar recuperar todo esto. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo y ojalá el jueves efectivamente llueva, que es el momento en el que se está esperando, según el pronóstico, el momento de la lluvia, y de esa manera poder aflojar con esta situación, aunque el daño, como estabas contando recién, ya a esta altura es muy importante. Muchas gracias otra vez, Pablo. Les agradezco a ustedes por dejarnos contar nuestra realidad. No, por favor. Buen programa. Chao, hasta luego. La verdad es que la situación está complicada, como bien lo reflejaba Pablo, en relación a la provincia de Córdoba, a los distintos lugares, el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, el Valle Tras
la sierra también tiene algunos focos ígneos, pero también hay que decir que hay otras provincias, la provincia de San Luis está realmente afectada, la provincia de Salta y de Jujuy también tienen afectaciones, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Es una situación climática atípica absolutamente porque está sin llover desde hace un tiempo, hay altísimas temperaturas para esta época, porque registrar 40 grados de temperatura en la provincia de Córdoba a esta altura del año es una cosa rara. Porque estamos en invierno. Porque estamos en invierno todavía, claro, es una cosa rarísima, y además la situación del viento que se sumó por lo menos en los últimos días, que agravó mucho la expansión de estos incendios. Y la irresponsabilidad, también hay que decir la irresponsabilidad, sí, que hay diferentes focos, o sea que no hay una sola razón, sí, pero lo que mencionan es, bueno, además de algunos que son irresponsables, también después hay productores agropecuarios que deben tener un poquito de responsabilidad con el tema de la quema de los pastizales. Sí, es un tema, la verdad es que muy lamentable lo que está pasando, teniendo en cuenta además la influencia turística que tiene la provincia de Córdoba, que vive mucho del turismo y son zonas muy turísticas las que están siendo afectadas. Vamos al Comahue, ¿te parece, Carvajal? Sí, una historia interesante la que ocurrió en la Universidad del Comahue en la provincia de Río Negro, que terminó en estos días con la exoneración de un profesor de locución, que es una lucha que vienen dando la Comisión de Mujeres de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho desde hace varios años, porque este profesor estaba denunciado, Patricio Orlando, por abuso de poder, discriminación a los alumnos y a las alumnas, con comentarios muy despectivos, de ninguneo. Les decía a los que tenían voz aflautada con esa voz de puto, y así lo digo porque así lo decía, no vas a ir a ningún lado, así de gorda no vas a ganar ningún casting para ir a la televisión. Ese tipo de comentarios tan alentadores y formativos hacia este profesor. Estas situaciones de ninguneo y de maltrato en las aulas suelen ocurrir, digo, no es lo más habitual, pero tampoco es que no ocurren. Lo que pasa es que no se denuncian, suelen estar silenciadas porque está un poco naturalizado, ¿no? Que esa relación de docente-alumno tiene esa superioridad y bueno, un profesor te puede decir cualquier cosa. En este caso, lo interesante para destacar en la Universidad del Comahue es que, bueno, desde la Comisión de la Mujer, que funciona ahí dentro de la facultad, instaron a los alumnos y a las alumnas que habían sido discriminados por este docente que denunciaran. Se abrió un sumario administrativo, las autoridades de la universidad, los distintos estamentos lo abrieron, lo siguieron adelante, se investigó, se corroboró con distintos testimonios que esto ocurría en el aula y finalmente el jueves pasado el Consejo Superior, es decir, el órgano máximo de autoridad, votó la exoneración. O sea, lo echaron de la facultad, no puede dar más clases. Es un hombre conocido ahí en la zona porque trabaja en la televisión, no sé, es un hombre de los medios. Comunicación social. En comunicación social, sí. Y mientras él no estaba dando clases hasta ahora, ¿no? Porque cuando se inició el sumario en el año 2010 había sido separado. Incluso en algún momento tomó una licencia psiquiátrica como para demorar la investigación del sumario, pero trabajaba en un medio local en la televisión. Digo esto porque es interesante. Yo he seguido algún otro caso en la Universidad de Luján, sí, contra un ingeniero agrónomo, un profesor de agronomía también, que también discriminaba en las aulas. Pero no tengo demasiado claro si este no es uno de los primeros casos que se llega a una exoneración de un docente por abuso de poder y discriminación sexista, ¿no? Me parece interesante como hecho para que otros, cuando ocurran estas situaciones de abuso de poder en el aula, se animen a denunciar y que las autoridades que reciban este tipo de denuncia lleven adelante, hagan una escucha adecuada y lleven adelante estas denuncias para que, bueno, no ocurran este tipo de hechos en las aulas. Se da cuenta, Magallanes, que hay cosas que tienen consecuencias, digamos, ¿no? Hay actitudes, formas de comunicar, formas de relacionarse con el otro que tienen consecuencias. En este caso se ve claramente con un docente de la Universidad del Comahue. Sí, no comparto la medida por drástica. Sí. Decirle a un futuro alumno de locución con esa voz de pito, no vas a... No dijo voz de pito, no era voz de pito lo que decía ella. Cambie la I por la U. ¿La I por la U? Sí. Pitu. Veo que está con algunos problemas gramaticales. O auditivos. Y decirle a una alumna así de sorda, no vas a ganar ningún casting. No, Le estaba alertando, ¿no? Claro, ¿no les parece? No, me parece que no. Y usted está esquivando al bulto. Con todo respeto le digo lo de bulto. ¿En qué sentido?